Buenos días, hermanos, hermanas que nos están escuchando en este momento, en este día nuevo, que estamos a miércoles 22 de mayo del año 2023. Buenos días para todo el mundo, muchas felicidades, muchas bendiciones. Que la luz y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros, porque somos su pueblo. En este día tenemos la programación de reflexión y oración. Y en el día de hoy pues vamos a tratar un tema que va a ser de mucha importancia para ti, para mí, para todo el pueblo de Dios. Lo hacemos después que tengamos una palabra de oración. Les adelanto que el texto bíblico está en Primera de Tesalonicenses, por si acaso lo quieres ir buscando, capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Esa va a ser la base nuestra en la reflexión del día de hoy. Oramos, dejamos nuestra mente, nuestro espíritu y todo este tiempo en las manos del Señor para que Él sea el que hable, su Santo Espíritu sea el que nos ilumine y nos unja. Oramos. Padre Dios, santo es tu nombre. Te glorificamos, te alabamos, te damos gracias por tu misericordia y por tu grande amor. Te damos gracias por este día de hoy, miércoles, por esta programación de reflexión que tú nos permites compartir. Y como siempre lo decimos, sin tu presencia nada de lo que digamos o podamos hacer tiene sentido, ni tiene ton ni son. Solamente si tú estás presente. Te estamos pidiendo que tu Santo Espíritu esté presente para que Él sea quien guíe los pensamientos y la reflexión que vamos a tener en el día de hoy. Bendice a todo tu pueblo. Bendícenos en este día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues te dije que la lectura bíblica se va a basar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versos del 13 al 18, 6 versículos nada más. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalonicense, a la de Tesalónica. Dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Pero esto lo decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un ángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así seremos con el Señor, estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Y eso es lo que pretendemos hacer con esta lectura, animarnos los unos a los otros con relación a este tema. ¿Qué pasa con la gente que muere? Los que mueren en Cristo, ¿verdad? Porque ya el mismo texto, en el mismo primer versículo dice: para que ustedes no sean como los otros, que no tienen esperanza, sino que los que creemos hoy y los que han creído en el pasado, que han muerto, pues tengamos la seguridad de que nos vamos a encontrar con el Señor, porque Él va a venir a buscarnos. ¿Qué pasa en medio? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la situación de la parábola y del tema de hoy? Pues la gente de Tesalónica, a quien Pablo había evangelizado, y se había formado una tremenda y fuerte y muy vibrante iglesia, pues se quedaron con unas dudas, porque Pablo decía: el Señor viene pronto. Aquí es lo que está diciendo. Y ya estamos viendo que los hermanos de la iglesia, mi papá que creía en Cristo y era de la iglesia murió, mi mamá, mi tía, mis abuelos murieron, fulano que era tan fiel a la iglesia, no faltaba, participaba y se murieron, y la otra, y el mes pasado se murió. Se estaban muriendo los hermanos y Cristo no venía. El mismo Pablo creía que Cristo venía pronto, pero cuando es pronto,
un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Aquí hay algo que no cuadra. Entonces pues se lo preguntaron al que tenía que preguntarle. Ante la preocupación, pues ellos hicieron lo que es correcto. Dice que la gente de Tesalónica, la comunidad de fe, que es la iglesia de Tesalónica, estaba preocupada por los creyentes que se habían muerto. Estaban preocupados por el futuro y estaban preocupados por el regreso de Cristo, la venida de Cristo. Eso se conoce como la segunda venida de Cristo, segunda y final. Eso cae dentro del tema, dentro de la teología, cae dentro del tema que se llama escatología. ¿Qué es escatología? Es la rama de la teología que discute la doctrina cristiana sobre la última y definitiva intervención de Dios en la historia. ¿Lo cogiste? Es la rama de la teología que discute la doctrina cristiana. Doctrina cristiana, lo que estamos hablando de eso, discute la doctrina cristiana sobre la última y definitiva intervención de Dios en la historia, en el mundo que es de Él, en el mundo que Él creó. Esto es propiedad de Él, incluyéndote a ti y a mí, nosotros que somos parte de la creación. La última y definitiva intervención de Dios en la historia a través de Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a cuando el gobierno de Dios pondrá fin al actual curso del mundo. El gobierno de Dios pondrá fin al actual curso de este mundo en el que tú estás y yo estamos viviendo y en lo que en su tiempo vivieron los de Tesalónica. Cuando el gobierno de Dios pondrá fin al actual curso del mundo. También se refiere, y podemos decir que esto será un acontecimiento maravilloso, apoteósico, descomunal, nunca visto, obra del Señor. Esto será un acontecimiento maravilloso que tendrá lugar sin la intervención del ser humano. Esa parte es importante. Eso solamente está en las manos de Dios. Nosotros somos beneficiarios de ese evento que se va a dar. Por tanto, si está hecho para nosotros, con el fin de beneficiarnos a nosotros los beneficiarios, los que creemos, los que han creído en el pasado, los que creemos en el presente y los que vayan a creer en Cristo, que Cristo murió y resucitó y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que de allí va a venir, pues eso es la escatología, lo que discute la doctrina cristiana sobre la última y la definitiva intervención de Dios en la historia a través de Jesucristo. Pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Dice, después de haber tenido la lectura bíblica en Tesalonicenses 4, que habla de la segunda venida de Cristo, yo le puse unos cuantos ángulos, títulos, podría decirle, que yo quiero enfocar y que yo quiero llevar la lección hacia esos enfoques. Uno de este enfoque es que estamos mirando hacia el futuro. Esto no ha sucedido, Jesús viene. Pablo, los de Tesalonicenses creía que era pronto, pero han pasado 21 siglos después de eso. Nosotros hoy, 22 de mayo del 2024, todavía hablamos de eso con la misma fe que lo decía y lo esperaba Pablo. Pues esto es una mirada hacia el futuro. Tenemos los pies en la tierra, pero nuestro espíritu está con el Señor. Esto es el ordenamiento de Dios, la intervención de Dios en la historia a través de Jesucristo. ¿Cómo lo hizo Dios? Para que no tengamos duda. Esto está hablando de lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia triunfante. ¿Qué pasa con los muertos? Que murieron ya, pero que murieron creyendo en Cristo, en unión con Cristo. Pablo lo que le trae son buenas noticias. Los hermanos de Tesalónica te dije que estaban bien preocupados. Y cuando uno dice la palabra preocuparse, pues no te conformes con preocuparte no resuelves nada, busca soluciones. Pues eso es lo que están haciendo los hermanos de Tesalónica, que Pablo les dijo que venía, Pablo no estaba con ellos ya estaban a manos de los dirigentes de la iglesia, tenían estas preguntas. Yo me imagino la situación de esta manera y te lo voy a decir a ti, cómo yo lo veo.
Los hermanos de Tesalónica tenían una preocupación genuina, válida. Hasta nosotros que estuviéramos en aquel lugar estaríamos en las mismas. Cuando nos reuníamos hablábamos y el tema obligado o el tema que surgía era, pero ven acá, se murió fulano y se murió fulana. Y la semana pasada, el mes pasado, mira, se murieron 2 de la iglesia la semana pasada, el mes pasado. ¿Y qué pasa? Esto yo no lo entiendo, esto hay que hacer algo para tener entendimiento. Y se hablaban y se reunían y ellos le buscaban la vuelta y cada uno decía lo que ellos pensaban, tratando de entender, tratando de encontrar la lógica a todo esto, diciendo lo que ellos creían, diciendo cómo ellos veían la cosa, diciendo como lo que Pablo dijo y lo que estamos nosotros viviendo. Pues ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Muy preocupados por el destino de los creyentes, principalmente de los que habían muerto en Cristo. Dime tú si esa preocupación es importante, es genuina, había que corregirla, había que buscarle solución, había que buscarle respuesta a su pregunta. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron ellos? Pues ellos hicieron lo que era correcto. ¿A quién iban a ir? Pues al maracachimba. Tú sabes qué es un maracachimba, ¿verdad? El que supuestamente es el más que sabe, o la más que sabe. En este caso, ¿quién era el maracachimba? Pablo el apóstol, porque por ser apóstol los revestía de una autoridad y unos conocimientos, y la gente creía en él porque era un hombre enviado de Dios. Pues fueron al que más sabe, fueron a la fuente fidedigna, fueron a una fuente primaria, ese era Pablo, al fundador de la iglesia, al apóstol, al maestro, al mentor de esta iglesia y de muchas más alrededor. Pues fueron a donde él, fueron a donde a Pablo y le preguntaron a la persona indicada. Hicieron lo que era correcto, hicieron lo que era sabio, hicieron lo que era propio. Fueron a la persona indicada. Pablo era la persona correcta para contestarle esa pregunta. Tenían todo el derecho del mundo de preocuparse, de ocuparse, de preguntar y buscar solución, buscar una respuesta. ¿Quién me orienta en relación a este tema? Estas preguntas no son hipotéticas, no son irreales, no son especulativas, son preguntas claras, directas, nacidas de un corazón interesado en conocer la verdad, unas preguntas reales. Hasta tú y yo lo estaríamos haciendo y no estamos pecando por eso. Estamos buscando información espiritual que la necesitamos. La respuesta de Pablo le envía esta carta. Pablo le contesta a través de carta. Ya dijimos en una ocasión anterior cuando miramos una parte, el primer capítulo de Tesalonicenses, que la carta quien la trajo fue Timoteo. Yo me imagino, a lo mejor tú te imaginas lo mismo que yo, que Timoteo llegó a Tesalónica con la carta, se lo dijo al grupo de la iglesia, pues de mañana o el domingo nos vamos a reunir para leer esta carta de Pablo. Y dentro de los asuntos de la carta de Pablo estaba la respuesta para esta pregunta de los hermanos de Tesalónica. Se le envía, a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Tesalónica no era judía, Tesalónica era la capital de la antigua romana, de la antigua provincia romana que se llamaba Macedonia, la capital. Y ahí estaba Corintio, Pablo evangelizó a Efesio, a Filipo y a toda la gente de alrededor, ninguno de ellos era judío. Por tanto, ya el cristianismo se había salido de la cajita judía y ya estaba en el mundo ganando gente para Cristo, evangelizando al mundo. Pues Pablo era el evangelista de los gentiles. ¿De dónde Pablo saca toda esta información? ¿Cómo Pablo sabe la respuesta a esa pregunta? Pues si nosotros miramos en el verso número 15 que leímos, y voy a volver a leer, dice, por esto, dice Pablo en la respuesta de la carta, por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor. Y ahí entonces le dice cómo el Señor le informó a Pablo cómo serían estos acontecimientos, como enseñanza del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues por revelación divina, por la unción del Espíritu Santo, para que Pablo supiera cosas que Dios quería que él supiera y que se lo transmitiera a la gente, y en este caso y en esta ocasión
a los tesalonicenses que estaban preocupados y se estaban preocupando por tener una respuesta clara, fidedigna, confiable, que les quitara ese peso de la cabeza, que le clarificara y le organizara las ideas con relación a las cosas espirituales. Pues fue por unción divina, fue por la unción del Espíritu Santo, porque Dios se los reveló a Pablo, y Pablo pues se lo transmite a través de cartas y llega al conocimiento de los tesalonicenses, pero no se queda ahí, llega a nosotros que estamos mirando estos episodios en el día de hoy, para bien y tranquilidad y conocimiento nuestro también. Pues le vino porque Dios es la fuente del saber, porque Dios quiere que sepamos estas cosas, porque Dios no quiere que estemos a oscuras, porque Dios quiere que todos tengamos claridad de pensamiento con relación a estas cosas, las cosas espirituales. Dios quiere que tengamos conocimiento, seguridad, que estemos tranquilos, una mente aliviada, una mente espiritualmente bien alimentada, la mente de un hijo de Cristo. Dios no quiere que estemos preocupados, Dios no quiere que estemos en la oscuridad, Dios quiere que estemos tranquilos, porque nosotros podemos estar tranquilos porque Él nos lo dice, porque fue la fuente que se lo reveló a Pablo. Dios es la fuente de todo saber. En estos versículos que leímos, estos 6 versículos, Pablo les responde esas preguntas, para que los hermanos y la familia que empezaron a morir, los hermanos sepan qué va a pasar con ellos. Si Pablo les había dicho que Jesús volvía, y ya han pasado meses y ya han muerto, ya ha pasado un tiempo prudente, porque viene pronto. Pablo mismo creía que Jesús venía pronto, pero ha pasado un tiempo, esto no pasa. Pues ven acá, vamos a hablar de este tema. La respuesta de Pablo las asegura unas cuantas cosas. Que los que murieron en Cristo, que es la pregunta de ellos, ¿qué pasa con los hermanos que murieron creyendo en Cristo? ¿Tendrán resurrección ellos? ¿Cómo será la cosa? Pues Pablo en su respuesta les asegura que quienes hayan muerto en el Señor no tendrán que esperar que ellos van a resucitar primero. ¿De dónde Pablo lo sabe? Revelación divina, que se lo está enseñando, diciendo, predicando, anunciando a los hermanos de Tesalónica. ¿Qué pasa con mis familiares? ¿Qué pasa con los hermanos de la iglesia? Pues van a resucitar los muertos, y ellos van a resucitar primero. Eso es lo que dice aquí en el versículo número 14. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, tú y yo creemos que Jesús murió y resucitó. La resurrección es la parte más importante del cristianismo, del evangelio, la resurrección de Cristo. Pues dice el verso 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. ¿Qué va a pasar con los que han muerto, nuestros familiares? Pues aquí lo dice. Así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Así creemos que también Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Verso número 14. Por eso le decimos esto a ustedes como enseñanza del Señor. Que quienes han muerto en el Señor no tendrán que esperar, sino que entrarán a participar en el mismo tiempo en que los que vivan. Pero en el ordenamiento, los que murieron en Cristo van primero. Luego nosotros, los que quedemos vivos. Puede que pasen 10 años más y que ya yo me haya muerto, y tú que me estás escuchando, y que parte de como está sucediendo, nuestros hermanos en Cristo están muriendo y que Cristo no viniera. ¿Cuándo va a venir? Pues ya vamos a hablar de eso. Para estar cuando el Señor venga, para estar siempre con el Señor, sean los que hayan muerto o sean los que estén vivos, hoy día, siglo XXI, los que estén vivos, o si estamos vivos, Cristo puede tardar 10 años o 100 años, y los que estén vivos, para que estemos siempre con el Señor, para estar siempre con el Señor. No queremos ignorar esto. Los de Tesalónica tampoco querían, están buscando respuesta a esa pregunta. Pues la doctrina de la resurrección es uno de los temas principales en la predicación de Pablo. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida. La esperanza tuya y mía, del cristiano, de los que creemos en Cristo, no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba.
hasta alcanzar la plena posesión de lo que nosotros llamamos, esperamos y que nos regocijamos en la vida eterna. No se limita a este mundo, traspasa la tumba hasta alcanzar la plena posición de la vida eterna, que nos las dará Dios. Ya Él la tiene prometida para ti y para mí. Pero el que no cree en Cristo, para esa persona todo acaba en la tumba. Como dice aquí en el primer verso, para que ustedes no se entristezcan como los otros. Los que no creen en Cristo son los otros. ¿Qué le pasa a los otros? No tienen esperanza. Pues para que nosotros no nos entristezcamos, no se entristezcan como los que no tienen, como los otros no tienen esperanza. Para los que no creen en Cristo no tienen esperanza y todo acaba con la muerte. Pablo expresa el motivo por lo que nosotros los cristianos no tenemos que estar tristes. No deben estar tristes, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Él a los que murieron en Cristo. Verso número 14. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que han muerto creyendo en Él. Eso es para que no estemos tristes nosotros, para expresar el motivo porque nosotros los cristianos y también nosotros los del siglo XXI no tenemos que estar tristes, porque el que cree que Cristo resucitó, murió y resucitó, así también Dios los resucitará a ellos cuando estos eventos acontezcan. Así pues, la creencia de la resurrección de los muertos se basa en que todo creyente tenemos que tener fe. Se basa en la fe nuestra, la fe del creyente, la fe de los que estamos esperando a Cristo. Cuando Él venga, sea que estemos vivos o sea que hayamos muerto. La fe, la creencia en la resurrección de los muertos y de los vivos también se basa en la fe nuestra de la muerte y resurrección de Jesucristo Señor nuestro. Jesucristo Señor de la iglesia. Este es el núcleo, lo más importante, la columna que sostiene el pilar del cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo. El Señor mismo descenderá del cielo, dice el verso 16, porque se oirá una voz de mando, una voz de mando, la voz de un arcángel. Fíjate que no habla en plural, habla en singular. Bajará la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. La trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo. ¿Tú te imaginas? ¿Te estás saboreando ya todo esto? Esto es parte de nuestra historia. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber. Hoy estamos hablando de eso. Un tema importante por lo que dice el verso 18. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Es para cobrar ánimo, como los tesalonicenses que estaban preocupados, tristes y angustiados por un tema que no encontraban solución. Aquí Pablo se lo está diciendo. El Señor mismo descenderá del cielo. Jesucristo descenderá del cielo donde mora actualmente. ¿Qué dice el credo del apóstol? Que Jesucristo murió, resucitó, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre todo. ¿Subió a dónde? Subió al cielo. Está allá en las regiones celestiales y en algún momento bajará en su segunda, última y definitiva venida al mundo para recoger a los suyos y que estemos eternamente y para siempre con Él. ¿Dónde se halla nuestro Señor Jesucristo? Desde el día de su ascensión en las regiones celestiales. Ese día, el día de la venida del Señor, bajará, como dice de ahí, el Señor mismo bajará del cielo. El Señor mismo bajará del cielo, donde se encuentra actualmente, que descenderá con voz de mando. Voz de mando es una figura militar. Voz de mando quiere decir que cuando un ejército está preparado y se va a enfrentar al otro, hay uno que manda, si hay un sargento, si no hay más nadie, un capitán, un general o el comandante jefe dice: ahora, a la guerra, ataquen, disparen, enfrenten. Esa es la voz de mando. La voz de mando pone en movimiento a un ejército. Pues dice aquí, bajará del cielo
el versículo 16, se oirá una voz de mando y se oirá la voz de un arcángel. Como dice, el arcángel, el único arcángel en la Biblia que se menciona con nombre y con ese puesto, con ese cargo, es el arcángel Miguel. ¿Será Miguel? ¿O en la ignorancia de nosotros de lo que pasa en las regiones celestiales habrá otros arcángeles también y que no sabemos sus nombres? Pero lo único que se menciona en la Biblia con nombre es el arcángel Miguel, que dará es el único que tiene ese título. Se oyó la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. La trompeta de Dios se encuentra también, se habla, si tú quieres escribir este texto bíblico, en 1 Corintios capítulo 15, versos del 52 al 53, habla de la trompeta de Dios. Pero si tú le quieres coger el sentido desde antes, búscate 1 Corintios 15, desde el 39 hasta el 53. Ahí todo eso habla de un tema parecido a este. Pues es una figura frecuente en las Escrituras para indicar que algo extraordinario va a pasar, más allá de lo ordinario. Es tan y tan extraordinario que eso está todavía en potestativo de Dios. ¿Cuándo va a pasar esto? Mueren resucitarán los que murieron en Cristo. Dice Pablo, luego nosotros los que vivamos. Dice que el encuentro se realizará en el aire, que ya lo leímos. El Señor mismo bajará del cielo. Y dice el Señor, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre y eternamente. Luego nosotros que vivimos, todos los creyentes vivos y todos los creyentes muertos, tendrán parte en este encuentro. Tú tendrás parte en ese encuentro. O sea, que estés vivo o que estés muerto, yo también. Vamos a tener, todo el mundo va a tener parte en este entierro. Solamente que hay un detalle y una diferencia. Los que no creen en Cristo lo verán, se asustarán y llevarán la peor parte. Los que creemos en Cristo no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar asustados. Esto es para nosotros, esto es un tema de nosotros, esto es un tema para disfrutar, para quitarnos de la mente muchas preocupaciones. ¿Y qué será de mí cuando estas cosas pasen? Pues todo eso. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos hoy, que estamos en el siglo XXI, por qué tenemos que saber de este tema? Pues primero por el verso 18, que ya te lo he dicho 3 veces con que nos animemos los unos a los otros. Dice el apóstol, unos a otros con estas palabras. Pues eso es una de las primeras cosas, saberlo. ¿Cómo nos cuida saber este tema? ¿Cómo nos cuida espiritual y materialmente? ¿Cómo nos aprovecha este conocimiento? Lo primero, resumiendo y dejando ya, adelantando el tema, la resurrección de Cristo es la base para la fe nuestra. Que Cristo murió y resucitó. No podemos decir Cristo murió y punto. Y dejar sin decir Cristo murió y resucitó. La resurrección de Cristo es la base de fe en la resurrección de nosotros, las personas que han creído y las que creemos que Cristo es el Señor, que Cristo murió, que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos. Pues es la base, para la fe de nuestra resurrección, la resurrección de Cristo. Lo segundo, la tumba no es el capítulo final de nuestras vidas, de la vida de la comunidad de fe. El poder divino supera las fuerzas mortales. Las fuerzas mortales son para acá, para el plano terrenal. Pues el poder de Dios supera las fuerzas mortales y nos dará paso a una nueva vida, a una vida de esperanza, a una vida abundante, a una vida eterna. Pues el poder divino supera todo esto. Son buenas las noticias, tú no me digas que no son las mejores, las noticias que nos está dando Pablo. Entonces Pablo les explica cómo sucederán estas cosas. Habrá un sistema ordenado, lo estableció Dios, allá en las regiones celestiales. Y eso, como te dije, cuando miramos qué quería decir escatología, esto será un acontecimiento milagroso. Los milagros no lo hacen los seres humanos, lo hace Dios. Esto será un acontecimiento maravilloso que tendrá lugar sin la intervención de los seres humanos.
eso está solamente potestad de Dios, por su gran poder. Habrá un sistema ordenado, un ordenamiento divino, una sucesión de eventos que no tenemos que tenerle miedo nosotros los cristianos. Al contrario, podemos decir ahora mismo: Maranata, ven Señor Jesús. Nosotros creemos que Cristo está morando en las regiones celestiales y lo esperamos que algún día llegará. O sea, una sucesión de eventos que quienes murieron en Cristo resucitarán primero y después los que permanezcan vivos. Los signos del inicio. Pues habrá, como nos decíamos aquí, una voz de mando, que es una voz militar para dar inicio al evento. Se oirá la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta. Se escuchará la voz del arcángel, se oirá el sonido de la trompeta de Dios, que son símbolos de la intervención extraordinaria que va a haber, porque Dios es el que lo va a llevar a cabo. Será llevado en las nubes, como leímos este texto que acabamos de leer, donde se reunirán con quienes hayan resucitado. Este evento, ¿tú te imaginas tú subiendo en el aire? ¿Tú te imaginas los eventos en el aire? ¿Tú te imaginas toda la humanidad? Los creyentes, los no creyentes van a ver, pasa que ellos son otra categoría. Los cristianos, para ellos son todos estos eventos que Dios ha organizado, donde se reunirán con quienes ya resucitaron en el aire. ¿Tú te imaginas ese evento? Vamos a imaginárnoslo, vamos a gozarnos. Esto es pan espiritual, lo que estamos mirando aquí. Posteriormente se reunirán con el Señor. Todo esto sucederá. Al final aparecerá el Señor. La finalidad de la resurrección, ¿cuál es? ¿Te has preguntado? ¿Para qué es la resurrección? Pues ya tú estarás contestando porque tú eres experto en esto. Para estar con el Señor siempre, como lo dice aquí. Y así estarán con el Señor para siempre, dice el versículo 19. El objetivo de esta intervención de Dios es proveernos una oportunidad a todas las personas para que la gente de fe pueda estar junto con Él, sin interrupciones, sin limitación de tiempo y sin limitación de espacio, eternamente. Estos son todas buenísimas noticias. No te puedes quejar del tema de la reflexión del día de hoy. El apóstol le da mucha importancia a que la comunidad de creyentes nos animemos los unos a los otros. Es lo mismo que decirnos que nos afirmemos los unos a los otros, que hablemos de esto, que busquemos la parte buena, que nosotros vamos a caer en la parte buena. Cuando Jesucristo venga por su pueblo, tú eres pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios. Este programa de los miércoles, este es porque nosotros somos, y de todas estas cosas tenemos que estar advertidos, avisados, que se nos anuncia. Ahora, te pregunto, ¿y la fecha? ¿Cuándo va a ser? La fecha y los tiempos, ¿cuándo va a ser? ¿Y al anillo? ¿Para cuándo? Pues ¿cuándo se hará esta realidad todas estas promesas? ¿Cuándo se manifestará el Señor con un poder de resurrección extraordinario? ¿Cuándo se escuchará al arcángel? ¿Cuándo se oirá la trompeta de Dios? ¿Cuándo? ¿Qué tú contestarías? ¿Cómo tú contestarías estas preguntas? La respuesta, en primer lugar, regresará cuando menos la gente lo espere. ¿Pero cómo? ¿Que no me lo va a decir? Entonces, ¿cómo? Regresará cuando menos la gente se lo espere. Información para ti y para mí. Será de forma súbita. Hoy, yo no sé, cuando sea. De momento, allá en las regiones celestiales, empezará el movimiento y empezarán estos signos. La voz de mando, se oirá el arcángel y la trompeta de Dios anunciando este evento extraordinario que lo inicia Dios de forma súbita, de forma imprevista. No lo hemos visto, estamos anunciados que eso, pero no sabemos cuándo. Cuando las personas menos se lo imaginen, de pronto, allá en el cielo, ya se oye el ruido. ¿Y qué es eso? La voz de mando. Ahí viene el Señor, de pronto, como ladrón en la noche. Porque si tú sabes cuando el ladrón viene, te preparas y no te coge. Si no te preparas, te lleva a la caja fuerte.
la que tú tienes en tu casa, sabe hasta cómo abrirte la caja fuerte de que te la joven, como un ladrón en la noche, inesperadamente, y te saquea. ¿Y pero qué pasó aquí? De pronto, como ladrón en la noche, empezarán los procesos, se dará inicio, empezará la intervención divina, extraordinaria, especial, apoteósica, inesperada. Los creyentes, para nosotros, para los fieles, para que creemos estas cosas, no estaremos en la oscuridad. Hay que tener miedo, no tenemos que tener miedo de este proceso. Nosotros no estaremos en la oscuridad. Hablar de esto es no estar en la oscuridad. Los creyentes no deben sorprenderse. No tenemos que tener miedo, todo lo contrario. Ven, Señor Jesús. No tenemos que sorprendernos de estas acciones porque son acciones divinas. Están ya programadas en las regiones celestiales eternamente. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo presenciará, tú y yo lo vamos a ver, lo vamos a presenciar y vamos a participar de él, la parte positiva que Dios nos tiene para nosotros. De esa parte positiva de todos estos eventos, todo ojo lo verá y nosotros seremos espectadores. Este es un acontecimiento que nosotros vamos a ver. Es que esto hay que disfrutárselo, hay que comentarlo. No, el objetivo divino. ¿Cuál es? El objetivo de todo esto, con la segunda venida de Cristo, no es para castigarnos. Ya Jesús se nos apareció en algún momento de nuestras vidas y nos llamó. Ya tú le dijiste que sí, yo le dije que sí. Tú eres el Señor, yo creo que tú moriste, tú resucitaste al tercer día, que subiste a los cielos y que ya está. Y que algún día tú volverás. Eso nosotros lo creemos. Por tanto, el objetivo divino no es castigarnos a nosotros los cristianos. Todo lo contrario, el objetivo divino es redención, salvación, es liberación, como dice el himno, el cántico. Cristo rompe las cadenas. ¿Quién? Cristo rompe las cadenas del pecado, te ayuda a ver, entender, te da visión espiritual y nos da seguridad. Pues la salvación, la liberación, la vida abundante que Jesús nos tiene preparada, que se disfruta por la misericordia y la gracia de Dios. La salvación, la redención, la liberación de este mundo de pecado, la abundancia, la vida abundante que se disfruta por la misericordia y la gracia de Dios. No busquen, nosotros tenemos que tener fe en todos estos eventos. Echemos las tristezas fuera, que para el cielo con Jesús llevo. ¿Te acuerdas de ese cántico? Pues eso es lo que el Señor tiene para nosotros. El apóstol termina, como te dije por cuarta vez, exhortándonos a que nosotros nos hablemos de todas estas cosas. Y que la escatología, estos serán los acontecimientos maravillosos que Dios tiene para nosotros, sin la intervención humana. Si quieres material de la escatología, puedes venir aquí, podemos dar un artículo muy importante, interesante, ilustrativo, educativo, con relación a este tema. Esos son materiales que nosotros tenemos en la escuela bíblica. Yo te invito a que vengas a la escuela bíblica. Todos los domingos aquí nos reunimos y tenemos a las 9 de la mañana un estudio organizado con conciencia, con profundidad. Y pues estamos estudiando en este momento el Evangelio según lo cuenta Juan, que no tenemos ninguna duda que fue el que escribió el Evangelio según San Juan. Ese es el tema que estamos discutiendo en la escuela bíblica. Si quieres material, como te dije, tanto de la escuela bíblica, se le provee a todos los que participen. Si quieres material de la escatología, pues ven. De hecho, mañana jueves nosotros estamos aquí en el círculo de oración. Si quieres copia, ven que te la damos. Y pues, ven mañana jueves, estamos en el círculo de oración, estamos orando. Y si tú quieres, te vienes por ahí, participas del círculo de oración y vienes y participas de todas estas cosas. ¿Qué pasó con la preocupación de los hermanos de Tesalónica? Pues Cristo, que rompe las cadenas, que rompe la ignorancia, que nos da luz, entendimiento de todas estas cosas, se las quitó.
Porque el apóstol Pablo que vino con conocimiento, como dice ahí, como enseñanza del Señor, y le explicó todas estas cosas. ¿Cómo será el ordenamiento? La resurrección, que es la fuente del mayor consuelo. ¿Pero cómo? Pues en esta forma y de esta manera. Pues de esta manera también terminamos nuestra programación del día de hoy. Sabes que te estoy invitando para el círculo de oración mañana. Te estoy invitando que si quieres material de la escatología, también te lo podemos, Alondra te le saca copia. Si ven mañana junto con nosotros, tenemos el círculo de oración, lo dirige la hermana Evangelina Acevedo, y los domingos a nuestra escuela bíblica. Oramos y nos despedimos. Padre Santo, en este momento hemos disfrutado de un tema que es tan positivo, tan de alegría para tu pueblo. Permite que nuestro espíritu, nuestras mentes se hayan iluminado con este conocimiento, que se pueda seguir hablando de ti, de las maravillas tuyas, de los beneficios que van a ser mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos, hasta donde nuestra mente llegue. Lo otro nos lo pones tú. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta lectura, por esta reflexión. Gracias por Jesucristo que resucitó, y porque tenemos fe en su resurrección, también se dará la nuestra. A ti toda la alabanza, en el nombre de Cristo. Amén.